Muy bien. Bueno, yo diría que podríamos terminar con esta, ¿no? Podríamos terminar con esta porque es una buena película. A ver, yo la tengo acá. Esta la pueden encontrar justamente en YouTube. Está. Película que me habían pedido, al Pato se la pidieron, nos la han pedido 1.000.000 de veces. No he traído, de Alex de la Iglesia, llamada El Día de la Bestia. Está, el actor es Santiago Segura, Torrente. Año 95. Todo lo que van a ver es retro porque obviamente tiene, esta película va para 30 años. A ver, sí, va para Esto es 30 años. culto igual, está de culto. Sí, sí. Esto es de culto y es un peliculón si no la vieron. ¿Cuánto es que dura? A ver, son 1 hora 43 minutos, ¿no? ¿De qué trata? Bueno, básicamente tenés un sacerdote vasco que encontró un mensaje secreto del Apocalipsis según San Juan Evangelista, que dice que el anticristo va a nacer el 25 de diciembre del 95, o sea que tendría 30 años y pasó. Empiezan a buscar, junto con un aficionado al death metal y un conspiranoico, digamos, o profesor de ciencias ocultas, dónde va a aparecer el anticristo, ¿no? Lo que va a seguir es una locura. Yo esta película la veo muy parecida a Pescador de Ilusiones. Y van a ir viendo cómo este cura de a poco, a ver si encuentro a Segura por acá, porque es espectacular, ¿no? Pero vean lo que era en los 90, ¿no? Filmada en España, prácticamente. Muy buen gusto a la hora, digamos, de no solamente filmarla, el guión está muy bien escrito, los personajes te importan. Y Torrente tiene un momento épico donde se ríe del diablo. Y así se los muestro porque es genial. Esta película envejeció muy bien, ¿eh? Es cierto que la calidad acá no se ve de la mejor manera, pero como dicen, es una película que estaba en VHS. Sí, Belsu, yo la vi también en VHS. En esa época lo que tenías era CD y no habían llegado acá los DVD todavía. Muy buenos personajes, un final que es terrible. Vean las computadoras lo que era. Creo que esta era la época del Pentium 2, me parece. Pentium 2 o Pentium 3. Sí, debe ser Pentium 2 porque yo había comprado una 486 en el 94, así que Pentium o Pentium 2 sería la época, ¿no? Buenas actuaciones, pero les repito, el guión está muy bien contado. Van a ir viendo, este es, digamos, este parapsicólogo, este especialista del oculto que los va a ayudar, que tiene un programa súper conocido, que dicen, bueno, él nos puede ayudar. Y hay una parte que es genial, que le explica dónde, a ver si lo tengo por acá, dónde está la bestia, ¿no? A ver si lo encuentro. En el interín se van a encontrar con grupos que odian a los inmigrantes y odian a todo tipo de gente y quieren el Día de la Bestia, sí. Y empieza una guerra que se va a terminar prácticamente desatando, ¿no? Al final, en el gran, digamos, en lo que es el tercio final de película, el arco, el tercer acto, eh, Limpia Madrid, ese es el grupo. ¿No? Para que tengan una idea un poco lo que es pensar que esto, muchas de estas cosas ya no se ven. Y creo que tengo por acá la explicación. ¿A qué te referís, Manati? Hay una parte donde explica, acá, en esta parte del puente empieza a hacer dibujos y le dice, bueno, ¿cuál es el símbolo de la iglesia? Una cruz, y dibuja una cruz. ¿Cuál es el símbolo de... No, no me acuerdo de qué, era también
una cruz, pero en tercera dimensión. Entonces dice, hay una puerta y una cruz. Lo que estás buscando está ahí enfrente. Y cuando le muestra lo que está buscando, es eso. Y está acá la estrella de Belén, ¿no? Iconográficamente es una pasada, va a haber una lucha final contra este grupo que te han estado planteando durante toda la película, que son estos tipos. Acá hay violencia, violencia de la que quieras. Tenemos a Torrente enfrentándose al diablo directamente, riéndosele en la cara. Es un hombre chivo, digamos. Santiago Segura, ya lo dijimos, quizá lo saben, trabajó en una de Reanimator, la segunda creo. ¿O cuál era? Sí, la segunda era. La tercera creo. Mirá eso. El hombre chivo, el Me ataque hizo del acordar hombre chivo. a Estados Alterados. Voy a decir por el ratón Porque gigante. aparecía un macho cabrío en Estados Alterados. ¿Te acuerdas que aparecía Jesús, un macho cabrío? Ah, en el, De sí, la película esa. Ahora me acuerdo. la de William Hurt, decís vos. Sí. Sí, no hay muchas reseñas, no hay mucha información. Lo que pasa es que tampoco hay mucho que hablar de esa película. Hay que verla, me parece. Uno de los protagonistas es quemado, por ejemplo. Violencia explícita, Muy buena película, Esta película es de culto, pero viste que no sé por qué cada tanto no se vuelve a hablar de esta película, porque es una No, locura. sí, en España. A ver, te explico un poco yo después de haber vivido en España. El tema es así. Esta es bastante rompedora para lo que es el cine español. Porque mezcla. Es una crítica también de lo que vos decías, ¿no? De esto, hablabas un poco de racismo, de un poco de todo. Antes de las de Torrente, creo que es una de las primeras películas que se ríe un poco así. Es bastante crítica con los estereotipos de muchas personas, ¿no? Que las hay. Y muchas cosas que no se suelen decir porque son políticamente incorrectas. Entonces, cada uno de los personajes que son típicos ciudadanos, viste, españoles. Están los estereotipos de muchas personas que podés encontrar en España. Y aparte te muestra una parte de España que no es justamente el centro de Madrid, sino que son los suburbios y las cosas que pasan con los marroquíes vendiendo cosas, los gitanos, ahí las tiendas de los chinos, y mezclamos prácticamente el horror, el terror con cosas cotidianas y el humor. Es un formato para el cine español que después, bueno, vos decías, Torrente toma mucho de esto. Y aparte, esta película es una película de culto incluso para los metaleros, ¿no? Los Es metaleros, una. la película. Viste Hay que una gran. terminan en la indigencia, ¿no? Los protagonistas. Sí. ¿No? Como que no hay. Es también muy Job, ¿no? Muy como el libro de Job. ¿No? Se enfrentan al diablo y a pesar de que salvan al mundo, se les quita todo lo que han logrado, ¿no? Por lo que han trabajado. Que dicen que es el verdadero final del libro de Job. Sí. Y aparte, otro tema también, perdona, Manati, interesante también. Esta película, España es un país pero 40 años de dictadura franquista y mucha cultura religiosa. La iglesia, viste, son muy sensibles a cualquier tema que se pueda, cualquier película que no trate a la iglesia con respeto. Y esta película vos viste lo que es, ¿no? Es complicado. No, esta película es rosa, ¿no? Pero al final va a depender de la interpretación que ustedes le den. Lo que esta gente vivió, ¿era cierto? ¿No era cierto? ¿Lo que vieron existió realmente? ¿No existió? ¿Era producto de su imaginación? Creo que esa es una de los fuertes que tiene esta película, ¿no? Yo recuerdo cuando la terminé de ver que dije, esto podés darle una explicación literal a la película,
o realmente puede ser una ida de cabeza de los protagonistas, ¿no? Y que estaban ya tan metidos en que sí que había un anticristo que terminan viendo, porque viste que el compañero no dice tengo una cabra de 2 metros al lado mío. Al ¿Ves? no Yo hablar de... me refiero a esto, viste que se ven dos personas, ¿no? Que Sí, van a golpearlo, y después una supuestamente que es sería el diablo. Por eso yo pensaba que capaz que lo hizo adrede, Alex de la Iglesia, para plantear de que no era el demonio, sino que era lo que él veía, ¿viste? sí. Está bien, está muy bien.